Bienvenidos a un nuevo episodio de Olimpismo en Acción, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Hoy exploramos uno de los grandes debates del deporte moderno, la participación de atletas transgénero en el ciclo olímpico. Con la conducción de Alberto Galvis, nos acompañan tres invitados que abren el diálogo desde distintas perspectivas. Baltasar Medina, una figura clave del liderazgo deportivo en Colombia. Clemencia Amaya, consultora en deporte y valores olímpicos. Y Orlando Reyes, especialista en medicina deportiva del Ministerio del Deporte. Prepárate para una conversación profunda, respetuosa y necesaria sobre inclusión, ciencia y justicia en el deporte. Reciban un cordialísimo saludo a nombre de la Academia Olímpica Colombiana. Bienvenidos a una emisión más de Olimpismo en Acción, el programa institucional de nuestra entidad que pertenece al Comité Olímpico Colombiano. Saludos al Comité Ejecutivo del COC, a su presidente Ciro Solano Hurtado, en estos espacios de la presencia de la nueva presidenta de la Academia Olímpica Colombiana, Clemencia Anaya Amaya, quien fue elegida por unanimidad en reciente reunión del Pleno de la Academia Olímpica Colombiana y ejercerá este cargo durante los próximos 2 años. Y el tema que vamos a tratar, que sigue la línea de los temas de contenido que hemos venido manejando desde la Academia Olímpica Colombiana, es el de los deportistas transgénero, un tema bastante sensible que no ha permitido que el Comité Olímpico Internacional en este momento todavía, bajo la presidencia de Thomas Bach, asuma una posición concreta, directa, aunque se ha discutido mucho y se ha hablado mucho sobre la presencia de los atletas transgénero en las competencias del Comité Olímpico Internacional. Nuestros invitados hoy, desde luego Clemencia Anaya Amaya, nuestra presidenta, el Baltasar Medina, expresidente del Comité Olímpico Colombiano, presidente de la OBEU, una de las personas que más ha estudiado todos estos fenómenos y todo este tema de los valores y principios olímpicos, y el doctor Orlando Reyes, quien forma parte del grupo antidopaje del Ministerio del Deporte, como el tinte científico que se requiere para un tema tan delicado como este. Bueno, comencemos con Clemencia. Me gustaría que Clemencia nos diera una visión general en este momento sobre este tema. ¿Qué ha pasado en el Comité Olímpico Internacional? ¿Qué ha pasado en el mundo en este momento alrededor de los atletas transgénero? Hasta el presidente de Estados Unidos ya habló, cosa que obviamente no le debería interesar mucho al movimiento olímpico internacional por razones obvias, por su independencia. Clemencia, en este momento, ¿cuál es la situación, hagamos un resumen de la situación actual del tema de los atletas transgénero en el mundo olímpico? Bienvenida, Clemencia. Gracias, Alberto. Un saludo a toda nuestra audiencia, especialmente a nuestros invitados, el doctor Orlando Reyes y la doctora Mónica Ovalle, y a mi colega Baltasar Medina. La situación es realmente crítica porque estamos defendiendo las oportunidades de las mujeres. Si nos vamos a la historia antigua, Alberto, se me viene a la memoria en este momento Calipátira, la famosa entrenadora de atletismo, que ingresa al estadio olímpico en Olimpia disfrazada de hombre para poder acompañar a su hijo, a quien entrenaba, y ante el éxito de su hijo es descubierta porque no pudo disimular la emoción y se descubre que es una mujer y la amenazan con botarla por el monte Tipellón, que era el monte donde las mujeres que se infiltraban en el estadio eran castigadas con la muerte. Finalmente ella no es sometida a esta desgracia porque era hija de Diágoras de Rodas, famoso atleta olímpico, vencedor 4 veces en Juegos Olímpicos antiguos, y tenía 2 hermanos también vencedores olímpicos, y su hijo acababa de coronarse vencedor. Pero fíjate cómo desde allí ya empezamos a conocer que las mujeres no podían entrar a los Juegos Olímpicos. Pasa el tiempo, los siglos,
más de 15 siglos se restauran los Juegos Olímpicos y la idea de no participación de las mujeres la adopta Coubertin como un carácter de los Juegos Olímpicos, y considerando también por educación y cultura de la época que las mujeres éramos muy débiles y no podíamos hacer ese tipo de esfuerzos de entregarnos a la práctica de una actividad deportiva, pues se transfiere a la época moderna. Con mucho esfuerzo, las mujeres logramos, gracias al liderazgo de Alice Meliat, por allá por la década de los años 20, que finalmente el Comité Olímpico Internacional cediera a las presiones que ella misma logró para que se introdujera el atletismo como parte del programa oficial, el atletismo femenino de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Fíjate cómo va la historia contándonos de las dificultades, pero luego aparece otra barrera increíble que fue precisamente en 1928, la pluma de un periodista que dice, cuando se hace la prueba de 800 metros, y las mujeres que nunca habían corrido esa prueba, bajo una presión tan grande con un estadio lleno de más de 40,000 personas gritando, pues se asustan tanto, hacen gran esfuerzo y al cruzar la meta muchas de ellas se desmayan. Y este plumazo del periodista dice que débiles mujeres se desmayan al cruzar la meta, demostrando que no están preparadas para correr este tipo de prueba. Y esa prueba fue sentenciada por la IAAF y no se pudo volver a correr casi 60 años. Después se pudo incorporar nuevamente la prueba de 800 metros planos. Todo esto va sucediendo a lo largo del siglo XX, pero llega un momento en que todos conocemos y sabemos de la famosa Guerra Fría, en que se cambia la guerra por la arena olímpica y empiezan a luchar las grandes potencias por demostrar quién es mejor en los Juegos Olímpicos. Y aparece un momento clave en 1966 cuando la Federación Internacional de Atletismo, al ver competidoras de Rusia que tenían fisonomía y rasgos muy masculinos, decide hacer algo que fue prácticamente vergonzoso para las mujeres durante muchos años y que se estableció no solamente en 1966 en ese campeonato mundial, sino que se establece desde 1968 en México y se llama la verificación de género visual. Visual, es decir, que todas las atletas mujeres participando en los Juegos Olímpicos tenían que ser revisadas visualmente para confirmar que sí eran mujeres. Son cosas que se van dando a lo largo de la historia. Luego, esta práctica se cancela en 1992, que gracias a Dios y los dioses del Olimpo se aparecen las posibilidades de generar verificación a través de exámenes de laboratorio, que seguramente el doctor Reyes nos explicará. Y para 1992 aparece un gran movimiento femenino buscando la igualdad de oportunidades de las mujeres que participaran. Barcelona, particularmente, demostró que más o menos entre el 25 y el 30% de las mujeres estaban participando con respecto al 75, casi 80% de hombres en los Juegos Olímpicos modernos. Y a partir de ahí se entabla todo un trabajo mundial que hemos venido realizando. Me incluyo allí porque he sido parte de todo este proceso y se logra que poco a poco la participación de las mujeres vaya incrementándose hasta París, en que llegamos a que las atletas ya están en igualdad de oportunidades en todos los eventos de los Juegos Olímpicos con respecto a la participación de los hombres. No así en los cargos de decisión, entrenamiento y juzgamiento.
pero todo un proceso que busca la inclusión y aparece una nueva barrera. Esa barrera es precisamente que tras la promoción, cambiar de las igualdades de oportunidad para las mujeres, se habla de la igualdad de género. Cuando hablamos de mujer y de género es otra cosa, y es muy difícil, entonces tendríamos que partir de la definición de mujer, de la definición de hombre, de la definición de género, para entender realmente qué es lo que está sucediendo. Pero sin duda, las condiciones biológicas o físicas de un hombre que decide por alguna razón transformarse o someterse a un tratamiento para definitivamente ser mujer, pues sus condiciones son completamente riesgosas para las mujeres, como lo hemos visto recientemente en París. En algunas pruebas de ciclismo se sigue viendo, gracias a la Federación Internacional de Atletismo y la de Natación han tomado la medida de que no participan atletas trans en las competiciones femeninas, pero sí seguimos viendo esa condición de participación en otros deportes. La pregunta que yo me hago, Alberto, es ¿por qué no sucede al contrario? Si no hay riesgo para las mujeres, entonces ¿por qué no sucede al contrario? ¿No oyes tú normalmente que una mujer se hace todo el proceso para convertirse o confirmarse como hombre y competir en los Juegos Olímpicos? Porque los niveles son completamente diferentes. Entonces aquí yo quiero dejar esta introducción para que se abra el debate para cuál es el impacto, cuál es la dificultad, cuál es el horizonte que tiene en este momento y la oportunidad que tenemos las mujeres de seguir en la práctica deportiva sin correr el riesgo de darnos a las diferencias físicas, fisiológicas que puede tener un atleta trans. No todos, pero sí algunos. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. Aquí hablamos de más que medallas, hablamos de valores, retos y el verdadero espíritu olímpico. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Bueno, antes de entrar en esa materia biológica, científica tan definitiva a la hora de discutir este tema, todavía que Baltasar, que ha sido un investigador de todos los fenómenos del deporte, los flagelos del deporte en el mundo y que ha tenido injerencia en las decisiones que se han tomado en el movimiento olímpico colombiano, nos contara desde su punto de vista esa posición que ha asumido o que no ha asumido el Comité Olímpico Internacional, hacia dónde cree que estaría encaminada en este momento que nos alistamos para recibir a la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Internacional. Baltasar, bienvenida. Alberto, muchas gracias. Nuevamente un saludo muy cariñoso para todos los participantes en este panel. La verdad que yo voy a fijar una posición un poquito distante a la del Comité Olímpico Internacional. Empiezo por apoyarme en las palabras de Clemencia. Estamos frente a un tema bastante crítico, bastante difícil, que apenas empieza a discutirse y apenas empieza a ser tema de discusión en algunos foros, digamos, de alto nivel, con expertos y con personas que pueden dar un concepto no definitivo, pero al menos que nos oriente hacia qué medidas debemos tomar mientras tanto para no ir en contra del derecho que ha querido defender el Comité Olímpico Internacional cuando ha desconocido las decisiones de algunas federaciones en lo que tiene que ver con la definición de la elegibilidad para competir en la categoría femenina. Y es justamente el tema de los derechos de la igualdad y la equidad. Si bien es cierto, hay derechos universales como estos, también tenemos que ser conscientes de que hay derechos particulares. Y un derecho particular es el que están defendiendo las mujeres, cada una de ellas, de competir en el deporte enfrentadas a otra mujer de su misma condición. Y como lo dice Clemencia muy bien, más allá del concepto de género, es del concepto de identidad biológica, ya como mujer o como hombre.
bien lo acaban de ratificar tanto la World Athletic como la Federación Internacional de Ciclismo, en el sentido de que ellos respetarán la participación de la mujer en la categoría femenina para todas las mujeres de origen biológico como mujer. Como para orientar un poquito el debate y para darnos cuenta de que efectivamente apenas empieza esto, Clemen, a discutirse, Sebastián Coe, durante toda su campaña para la presidencia del Comité Olímpico Internacional, siempre advirtió de que estábamos corriendo el riesgo de perder el deporte femenino. Y fue muy enfático cuando dijo que si no protegemos el deporte femenino y no tenemos un conjunto claro e inequívoco de políticas para hacerlo, correremos el riesgo de perderlo. Esta es una advertencia muy importante porque desde luego las mujeres se sienten hoy por hoy agredidas con unas decisiones en donde no se les respete a ella su condición biológica de mujeres para tener una igualdad, al menos en ese criterio, en lo que tiene que ver con la competencia. Y frente a lo que nos espera, frente a esta discusión con la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, ella también lo advirtió en su momento de campaña, dijo, tenemos que estar abiertos, pero debemos asegurarnos de que nuestros principios rectores y nuestros valores nunca se vean comprometidos. Dice ella, en mi opinión, el Comité Olímpico Internacional debería asumir un papel más protagónico en la creación de un marco que proteja la categoría femenina. O sea que la discusión apenas se abre porque esta es una posición, a mi juicio, distante de la posición de Thomas Bach, porque ella de entrada está abriendo el espacio para la discusión y para llegar a los acuerdos. Ya federaciones igualmente como la de ciclismo y la misma World Athletic han advertido sobre una posibilidad de abrir una categoría especial para este tipo de atletas, que yo particularmente lo vería muy demorado todavía porque pues desde luego no es una población muy numerosa. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. Aquí hablamos de más que medallas, hablamos de valores, retos y el verdadero espíritu olímpico. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Es tan difícil, doctor Orlando, desde su punto de vista como médico, como científico del deporte, es tan difícil encontrarle argumentos suficientes pues para defender la condición biológica natural del hombre y de la mujer a la hora de una contienda de cualquier tipo, específicamente del tema deportivo. ¿Cómo lo analiza usted desde su ángulo de médico en cuanto a esa esencia del hombre y de la mujer? Es muy complicado realmente defender la condición natural del hombre y la condición natural de la mujer en una discusión como esta. Bueno, defender la condición de hombre o de mujer y todo, realmente no, como decía la doctora Clemencia muy bien en su ponencia, ha habido toda una historia sobre el tema de discriminación de la mujer y todo. Eso lo conocemos, eso es parte del desarrollo cultural histórico del mundo. En este caso hay otras particularidades, digamos, y es unas diferencias entre hombres y mujeres, bien se explicó, sino además de cuando un hombre o una mujer dicen querer cambiar de sexo o dicen, inclusive desde la infancia, haber nacido en un cuerpo diferente. Es más o menos como lo que se habla. Aquí empiezan, digamos, ahí como unas discusiones donde el análisis es un poquito diferente entre las ciencias sociales y las otras ciencias, como por ejemplo la parte médica, fisiológica, bioquímica, etc. Entonces, pues por supuesto que
que ambas son igualmente importantes y ambas tipos de discusiones se tienen que dar. En cuanto yo solamente puedo, digamos, hablar desde la parte médica, efectivamente, como decía el doctor Baltasar, pues el Comité Olímpico Internacional desde hace algunos años ha tratado de, digamos, de lanzar los lineamientos sobre eso desde el Consenso de Estocolmo en el año 2003, que fue, digamos, con unas conclusiones un poquito terribles si uno las ve desde hoy día, cuando, por ejemplo, decía que la mujer sí podría llegar a participar o que la mujer trans sí podía llegar a participar, pero sí se hacía, digamos, como unas cirugías y pues cosas o tratamientos hormonales, pues que hoy día eso es un poquito complicado, que la categoría que podrían las mujeres trans competir en categoría femenina siempre que se hubieran sometido de pronto a una cirugía genital. Bueno, que todo y eso me parece absurdo. Después en el 2016 ya hablaron más bien de los temas hormonales y entonces dijeron, bueno, se pueden, digamos, dar la participación a las mujeres trans cuando la testosterona esté por debajo de los 10 nanomoles por mililitro. Y el último, digamos, como consenso fue en el 2021, que todos, digamos, lo conocemos, y es, digamos, como que el Comité Olímpico Internacional dejó esa responsabilidad y esa, digamos, toma de decisiones o esos lineamientos en manos de las autoridades deportivas, es decir, de las federaciones internacionales. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. Aquí hablamos de más que medallas. Hablamos de valores, retos y el verdadero espíritu olímpico. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Entonces, cada una de las federaciones internacionales empezó a estudiar y mirar. Y como bien lo dijo el doctor Baltasar, que decía la World Athletics y la FINA y la Federación Internacional de Natación, pues han tenido, digamos, como los mayores problemas. Ese es un problema, digamos, como bastante complicado. Yo en un estudio, y les voy a simplemente hablar de las conclusiones de algunos estudios que se hicieron, y como para iniciar eso, dejo claro para la audiencia los términos que se usan cuando se estudian, cuando se hacen los estudios de investigación en la parte hormonal y fisiológica. Y es que una mujer trans es la persona que nació biológicamente hombre y que quiso, digamos, convertirse en mujer o, digamos, mentalmente y fisiológicamente en mujer. Un hombre trans es lo contrario, una persona que nació biológicamente mujer y pues entonces ya quiso ser, digamos, hombre. En la investigación también se habla de mujeres cis y hombres cis, que son los hombres cis quien nació biológicamente hombre y sigue siendo hombre, y mujeres cis quien nació mujer y biológicamente y sigue siendo, digamos, mujer. Esa es como los términos. Si uno mira, he investigado alguna cosa, algunos estudios de estos desde el punto de vista médico, si uno mira la Asociación Atlética Norteamericana, el mapa de la Asociación Atlética Norteamericana sobre cuáles estados de Norteamérica son más inclusivos, son más amigables con la inclusión de las personas de diferentes géneros o de géneros diferentes a los que nacieron biológicamente. Y además hay que decirlo acá también, que no solamente existen los hombres trans y las mujeres trans, sino que hoy día tenemos muchas otras, por ejemplo, las personas no binarias, y bueno, también tenemos que empezar a ver cómo son o cómo deben ser incluidos esas personas no binarias. Y si hablamos de medicina, pues la cosa se complica mucho más, porque hay una cantidad de estados intersexuales genéticos que son, digamos, aquí nos complicaríamos hablando de todo eso. Pero hablando de las mujeres trans y los hombres trans, digamos, que quieren participar
en el deporte competitivo, pues uno mira el mapa de, por ejemplo, de los estados de Norteamérica, cuáles son más amigables con esa participación, cuáles no lo son. Y uno ve, por ejemplo, una tendencia que me parece muy curiosa y por eso la traigo acá, y que no es médica, pero es interesante, sobre todo para los doctores Baltasar y otros, que me decía, y es que si uno ve los estados más amigables en el oeste, ¿sí? Que son, por ejemplo, Washington, Oregon, California y Nevada, y ve también esa amigabilidad, digamos, en Nueva York y los estados que quedan al lado de Nueva York. Y en el centro ve uno, en el centro de los Estados Unidos, uno ve, digamos, como los estados que son menos amistosos. ¿Eso qué quiere decir? No me meto en esos asuntos, pero sí veo que hay una relación entre el pensamiento de las personas y la tolerancia de pronto a querer incluir a personas que de pronto piensen diferente o quieran ser diferentes. Bueno, ahí está el debate abierto, el debate mundial que seguramente nos va a llevar en los próximos, digamos, años, ¿cierto?, a llenarse de argumentos suficientes del Comité Olímpico Internacional, argumentos científicos, definitivamente, ¿no? Y que se tome una determinación alrededor de este tema tan espinoso como es el de los atletas transgénero. Muchas gracias a Clemencia Anaya, nuestra presidenta de la Academia Olímpica Colombiana, a Baltasar Medina, expresidente del COC y actual presidente de ODEO, al doctor Orlando Reyes, quien forma parte del grupo de antidopaje del Ministerio del Deporte, por esas opiniones tan interesantes que nos han formulado en esta oportunidad. Claro, nos veremos seguramente más adelante en la medida en que el debate aumente y ya se acerque de pronto la toma de una decisión en la nueva administración del Comité Olímpico Internacional. Muchas gracias también a todos los seguidores de Olimpismo en Acción, del canal olímpico, de la revista olímpica del Comité Olímpico Colombiano, que tendrá en el formato de podcast a partir de este miércoles, del próximo miércoles, este espacio para que ustedes también puedan participar con opiniones en las direcciones de las redes sociales del Comité Olímpico Colombiano, que podamos todos llenarnos de argumentos para entender perfectamente que el mundo del deporte olímpico está en este momento, del deporte en general está en este momento en una encrucijada bastante grande, pero con seguridad las decisiones se van a tomar con argumentos altamente científicos. Muchas gracias a todos ustedes, a Comunicaciones, a Filiberto Rojas, director de Comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, igualmente a Víctor Restrepo, nuestro productor, a todos los seguidores del deporte olímpico colombiano. Nos veremos en la próxima edición de la revista olímpica del Comité Olímpico Colombiano, exactamente la correspondiente, bueno, después de esta, que es la del 15 de abril, la correspondiente al viernes 25 de abril de 2020. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias a nuestros invitados por compartir su experiencia en un tema que desafía al olimpismo del presente y del futuro. A ti que nos escuchas, te invitamos a seguir construyendo esta conversación. Búscanos en redes sociales como @olímpicocol. Y no olvides que cada viernes puedes leer la revista Olímpica, con más historias y análisis del deporte colombiano. Nos encontramos en el próximo episodio de Olimpismo en Acción.